Bueno, abrimos ahora nuestro espacio semanal de ciencia. Hoy nos vamos a ocupar del último avance en medicina reproductiva. Un equipo de investigadores ha conseguido hacer el análisis genético de un feto sin tocar la placenta ni el líquido amniótico y evitando, por lo tanto, el riesgo de aborto. Lo han conseguido buscando en la sangre de la madre fragmentos del ADN del feto hasta reconstruir por completo su genoma. La medicina reproductiva es uno de los campos que más han avanzado en los últimos años. La investigación no se detiene y los especialistas presentan constantemente nuevos logros. Hace 50 años, la inseminación artificial era lo único que la ciencia podía ofrecer a las personas que tenían problemas para concebir. Pero en poco más de 3 décadas, desde finales de los 70, el conocimiento sobre las causas de la infertilidad y la transmisión de enfermedades hereditarias se ha ampliado enormemente, y también las soluciones que propone la medicina. Primero fue la fecundación in vitro, que se ha ido perfeccionando con otras técnicas, la estimulación ovárica, la microinyección de esperma, la congelación de embriones, así hasta la más reciente, el seguimiento por imagen de los primeros momentos de desarrollo del embrión, para implantar solo el que dé más garantías de salir adelante. En cuanto a la esterilidad, si es adquirida, por ejemplo, por la edad o por tratamientos agresivos, se previene conservando esperma u óvulos, incluso el testículo o el ovario enteros. Y para los que ya la sufren, existen las donaciones de óvulos y esperma. El trasplante de ovario se ha practicado con éxito y se trabaja para hacer posible el de útero. Se calcula que entre el 5 y el 10% de los nacidos actualmente son resultado de algún tratamiento de reproducción asistida. Por otra parte, para evitar la transmisión de enfermedades de padres a hijos, contamos con el diagnóstico preimplantacional. Puede detectar 2.500 patologías y permite seleccionar los embriones sanos. También posibilita elegir uno que, además de estar sano, sea compatible con un miembro de la familia cuya única esperanza de curación sea un trasplante de tejidos, por ejemplo, de células de cordón umbilical, y no encuentre el donante adecuado. El último logro lo publicaba la semana pasada en la revista Science un equipo de Hong Kong. Han buscado en la sangre de la madre fragmentos del ADN del feto y han logrado reconstruir el genoma completo del hijo a partir de esos fragmentos. Esto permite detectar enfermedades en el feto sin tocar ni la placenta ni el líquido amniótico, con lo que se evita el riesgo de aborto. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar ahora con Juan Antonio García Velasco, director en Madrid del IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la tarde. Encantado. Bueno, estábamos escuchando este último avance. ¿Para cuándo estará extendido y se podrá aplicar como se aplica ahora la amniocéntesis, por ejemplo? Bueno, este es el primer trabajo publicado después de varios años de investigación. Como todo lo que ocurre en genética, la aplicación clínica llevará un poquito de tiempo. Yo estimo que unos 4 o 5 años probablemente podamos estar aplicando esto en nuestras pacientes. Los avances, los análisis genéticos se practican cada vez más. ¿Son muchas las parejas que se someten a análisis genéticos antes de ser padres? Cada vez más. La gente cada vez sabe que puede estudiar enfermedades en los embriones incluso antes de que nazcan, y en el momento que hay algún riesgo familiar o incluso en la propia pareja que va a tener hijos, sabe que no tiene que estar expuesto al azar, sino que puede perfectamente estudiar unos embriones, y no todas las enfermedades, pero sí la gran mayoría somos capaces de diagnosticarlas antes de que el embrión sea transferido, por lo tanto evitar la aparición en el niño, ¿no? Cada vez más. En este último avance que hemos visto, ¿qué enfermedades, por ejemplo, se podrían evitar con él? Bueno, este avance lo que busca sobre todo es un mapa del genoma completo del feto, lo cual todavía es un poco preliminar, pero lo que se podría investigar ahí son todas las enfermedades monogénicas, es decir, enfermedades asociadas a un gen, como una fibrosis quística o una hemofilia, por ejemplo, además de anomalías cromosómicas, como puede ser cualquier trisomía o alguna otra anomalía cromosómica y génica. Es decir, podemos estudiar prácticamente casi cualquier enfermedad que sea ya conocida, no enfermedad no conocida aún, pero cualquier enfermedad que esté descrita. En España tenemos un nivel muy alto de medicina reproductiva. Constantemente vemos noticias de nuevos tratamientos. ¿Por qué tenemos ese nivel y esa especialización en España? Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos de la medicina reproductiva en nuestro país precisamente por eso, porque hay una combinación de factores muy interesante. Por un lado, yo creo que hay un colectivo profesional con mucho interés y con muchas ganas de trabajar y de estudiar y de hacer las cosas bien, que además ha encajado en un momento en el que ha habido una legislación muy permisiva. Independientemente del gobierno que está en el poder, ha habido siempre una legislación en España que ha permitido investigar y avanzar en áreas donde otros países, incluso europeos, no han podido hacerlo. Eso ha convertido a España en una referencia ahora mismo mundial
y hace que incluso haya pacientes de muchísimos países europeos y de fuera de Europa que vengan a España a ser tratados de cualquier problema de infertilidad. Ajá. Claro, si se desarrolla mucho este terreno, es que hay el problema de la infertilidad es un problema importante, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se habla de que en torno al 15% de la población tiene problemas. ¿Esa cifra es extrapolable también a España? Sí, el 15% sería aproximadamente de las parejas en edad fértil, es decir, es un porcentaje tremendamente amplio y es extrapolable a España, aunque digamos que el principal problema que tiene España a la hora de tener hijos es la edad. Empezamos a tener hijos muy tarde y a partir de ahí todo lo demás son problemas minoritarios, digamos, ¿no? El principal motivo es la edad materna avanzada y de hecho si miramos cualquier estadística del INE o de cualquier otro sitio veremos cómo se ha avanzado tremendamente la edad de la mujer en tener su primer hijo. Si tarda un poco en tener hijos y tiene suerte se puede embarazar, pero a partir de ahí si hay dificultades empezamos ya con necesidad de tratamiento, ¿no? Se van dando pasos poco a poco. Una de las consecuencias que suelen tener los tratamientos de fertilidad son los embarazos múltiples. ¿Se puede ir reduciendo esta posibilidad de embarazos múltiples sin reducir al mismo tiempo el éxito de un tratamiento? Ese es uno de los grandes caballos de batalla con los que estamos peleándonos ahora mismo, ¿no? Es decir, hace no tanto, hará 10 o 15 años, todavía se transferían 4 y 5 embriones y la tasa de embarazo era aproximadamente la mitad de la que tenemos hoy. Afortunadamente la legislación ya limita a 3 el máximo a transferir y la inmensa mayoría de los centros en nuestro país transfieren 2 embriones con el doble de la tasa de gestación que teníamos hace 10 años. Y ya en algún colectivo muy concreto de pacientes somos capaces de transferir un embrión sin disminuir la capacidad. ¿Cuál es la clave? Aprender a seleccionar qué paciente es candidata a tener un embrión bueno y cuál es el embrión que va a embarazar, porque el motivo de poner de 2 en 2 es que básicamente no sabemos cuál es el que va a funcionar. La tecnología cada vez nos da más datos, secuencias como las que hemos visto del Embryoscope, que permite ver una secuencia completa del embrión, nos ayuda a decir, este es el bueno, y entonces tengo que poner 1 y no 2, con lo cual de separación a los gemelos confío en no muy largo plazo. Ajá. Entre los avances que están ustedes estudiando es obtener óvulos o espermatozoides de células madres. ¿Cómo va esa investigación? Esa investigación es compleja y esa sí es a largo plazo porque aunque en animales de experimentación se ha conseguido y se han replicado, hay grupos alemanes, japoneses que han trabajado sobre todo en gameto masculino, todavía la aplicabilidad en humanos yo la veo lejos y aunque es un camino tremendamente interesante el poder generar gametos, es un camino pues como es la ciencia, es decir, llena de sueños y ilusiones pero todavía poco práctica, ¿no? Hay todavía muchas parejas que se someten a tratamientos y que no consiguen, ¿no? Ser padres. Hay índices de fracaso. ¿En qué otras técnicas se está trabajando, además de las que ya conocemos? Bueno, hay muchas cosas que están avanzando, ¿no? La técnica va a poner a su disposición un montón de avances. La gran mayoría, yo diría, pues 8 o 9 de cada 10 parejas que lo intentan van a conseguir una gestación, pero hay muchos fracasos entre medias. Algunos son fracasos médicos, es decir, la técnica no es capaz de dar este paso, y en algunos casos la propia pareja sufre tanto durante el tratamiento que abandona antes de tiempo, tira la toalla porque no puede seguir. Entonces el avance va en 2 vías. Por un lado, la medicación, por ejemplo, cada vez es más cómoda, más sencilla. Se están desarrollando fármacos con una inyección semanal en vez de varias inyecciones diarias, pero hay que trabajar muchísimo también, no solo en el laboratorio de reproducción asistida, sino en cómo tratamos a estas parejas, en mejorar esta comunicación, mejorar el apoyo psicológico y conseguir que estas parejas durante el camino del tratamiento no lo pasen tan mal, de modo que si no tiran la toalla antes de tiempo podrán llegar al objetivo final, que es tener un hijo. ¿La ley tiene que evolucionar todavía más en este terreno? Yo creo que sí, somos afortunados en la legislación que tenemos, pero hay un punto, por ejemplo, donde nunca hemos conseguido avanzar, que es el tema del útero de alquiler, el vientre de alquiler, la subrogación, que es como se llama técnicamente, y curiosamente un país donde hace muchísima donación de ovocitos, el efecto contrario, es decir, el útero de alquiler no está permitido. Es un colectivo pequeño, la demanda todavía no es grande, pero sería muy interesante que la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida pudiese contemplarlo. Juan Antonio García Velasco, director en Madrid del IBI, muchas gracias por habernos ayudado a entender este último avance y por contarnos todo esto que nos ha contado. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Bueno,